¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo hoy martes 16 de mayo del 2023 en la Ciudad de México. Una fría tarde, una fría lluviosa tarde. Y bueno, pues no hay martes que no lleguemos hasta sus casas, hasta sus coches. Bueno, no sé a dónde llegue, pero a donde llegue creo que soy bien recibida. Bueno, espero eso, ¿verdad? Como siempre les digo al final, si te gusta el programa, compártelo. Y si no te gustó, también compártelo, nada más para fastidiar a los demás. Y bueno, pues ya el día de hoy quiero platicarte, quiero que platiquemos, no platicarte, porque acuérdate que el conocimiento lo construimos todos y la información, digamos, tiene que fluir de allá para acá y de aquí para allá. Entonces, vamos a platicar. Hoy vamos a platicar sobre un tema que de repente es como muy confuso, que es la parte de la neutralidad. Entonces, pues yo espero que me puedas aportar, puedas platicar con nosotros. Yo estoy muy atenta a lo que escribes en Facebook Live. Contestamos o intento contestar todas sus preguntas, intento pasar al aire todas sus participaciones para que así nosotros podamos tener una charla, pues que nos alimente, que nos proyecte. El día de ayer fue el Día del Maestro y yo les agradezco a ustedes que también de una u otra manera son mis maestras y mis maestros porque me permiten aprender de muchas cosas. Todo lo que tú opinas, todo lo que tú propones, todas las opiniones que tú tienes son importantes para mí. ¿Y por qué? Porque eso me muestra una parte de la estructura de vida, de la estructura, digamos, de cómo pensamos y en la medida en que abramos esta estructura, podemos entendernos más y generar lo que siempre buscamos, un diálogo, no un monólogo, un diálogo. Entonces, bueno, pues voy a saludar a mi querida Amelia, Vero Amelia, y dice, qué buen tema. Ayúdame, Amelia, a darlo. Cristian, súper tema. Saludos desde Perú. Saludos, Cristian. Y bueno, ya llegó Raúl de Neuroespacio. Y bueno, estamos todos completos. Está Raúl, está producción, está Ruth Cerezo, transmitiendo desde la Ciudad de México. No, eso ya lo dije, ¿verdad? Estamos esperando que se junten unos poquitos más para poder iniciar con esta charla. ¿Qué te cuento? De inicio te cuento, empezamos con la parte de los chismes. Chisme, 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 chisme. Este fin de semana se llevó a cabo justamente el curso de sistemas hipercámpicos. Fue el primer curso de los entrenamientos sintérgicos y bueno, ¿qué te digo? Fue maravilloso. Fue, digamos, como decía uno de los chicos, todavía tengo cruda de conocimiento. Seguían todavía justamente integrando toda esa información, integrando todo ese conocimiento, pues a su vida, a su experiencia y a toda esta parte que nos implica crecer, ser y ser. Pero además, digamos, en este curso de sistemas hipercámpicos, yo que te puedo decir, pues, digamos, fue el último de los entrenamientos, el último hasta ahorita, porque ya ves que luego baja información y le digo, chisme, 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 se agregó otro curso más. Pero digamos cada uno de ellos, y como lo decían justamente una de las participantes, mi querida Vero, eh, que decía que ahora entendía por qué el orden estaba estructurado así. Sistemas hipercámpicos, primero es estado de certeza. Ese es muy básico porque nos permite justamente identificar qué creen. Pues identificar eso que nosotros ya solemos hacer y que hacemos durante todo el tiempo, que es estar en certeza. Estar en certeza es justamente integrar dentro de tu esquema de información otra clase de información que, digamos, no dominamos de una forma eh,
No, sí la dominamos de forma natural, lo que no tenemos es la conciencia de que la tenemos. No sé si me explique. Y en este curso, pues lo que hacemos es justamente integrarlo a nuestros saberes, a nuestros conocimientos y todo lo demás. Luego sigue factor de direccionalidad, que es como agarrar este estado de certeza, que es toda esta información que abstraemos del campo sintérgico, que el campo sintérgico no es un cachito, no tiene nada que ver con la cuestión, digamos, fisiológica de las personas, sino es, digamos, una parte cuántica, un espacio cuántico que también está construido de lo que todos estamos construidos y que abarca la totalidad, digamos, de nuestra percepción cuántica, hasta donde nosotros podemos llegar. Y ahí, pues al ser un espacio cuántico, pues cabe de todo, ¿no? En estos cursos lo único que hacemos es mostrarte cuál es el acceso que tú puedes tener. Este lunes 5 de junio inicia justamente el seminario de chamanes y teoría sintérgica, que lo que persigue no es, digamos, hablar de la magia que hacen los chamanes, y dije magia entre comillas, sino analizar justamente que estas capacidades que tienen estas personas que son increíbles, tienen un sustento lógico para nosotros, digamos para nosotros porque estamos haciendo, digamos, investigación y que dentro de esta parte que estamos haciendo investigación, pues nosotros vamos afirmando, confirmando, desarrollando, eh, pues ciertos análisis teóricos que nos permiten comprender justamente lo que hacen los chamanes. Digamos, luego viene, después de factor de direccionalidad que dirige esto en campo sintérgico, viene liderazgo de conciencia, ¿no? Y finalmente sistemas hipercámpicos. Liderazgo de conciencia es lo que nosotros podemos afectar el espacio de los otros. Digamos que en estado de certeza y factor de direccionalidad es lo que nosotros podemos abstraer del campo. Y el liderazgo de conciencia y sistemas hipercámpicos es lo que nosotros podemos afectar al espacio. Al espacio, pero no digamos en el aspecto de colapsar cosas, ¿no? De crear cosas, sino en algo mucho más simple, que sería únicamente mi influencia en los demás y la influencia de los demás en mí, sin entrar justamente en el aspecto verbal o comportamental, sino en este otro punto que hemos descrito ya muchas veces en los neuroespacios, que es el campo, el hipercampo, ¿no? Saludamos, ya se juntaron más, ya está llegando toda la banda. Maite, ¿cómo estás, Maite? A Miguel, hola grupo, hola Ruth, a Martín, a Frida, a Eli, gracias por estar esta noche. Y bueno, tenemos también justamente dentro de todo este espectro cosas que nosotros de repente nos ponemos a pensar. Por ejemplo, ¿qué es neutralidad? ¿A qué te refieres cuando hablas de neutralidad? ¿Qué opinas de la neutralidad? ¿Tú cómo la identificas? Neutralidad es quedar en blanco. Neutralidad es aventarte al vacío del cero. El cero es neutralidad. ¿Qué es para ti neutralidad? En esta parte en donde nosotros empezamos a entrar justamente en conceptos, valores, significados, también preguntarte, ¿la neutralidad es buena, es mala, está correcta, es incorrecta? ¿Tú cómo la percibes? ¿Cómo la concibes? Dice Eli Lores como un punto cero. ¿Qué más? ¿Pero qué es un punto cero? Les digo, parece ser como que todo mundo podemos entender el concepto de neutralidad. Sin embargo, esto es mucho más complejo. Por ejemplo, Ángel de Querétaro nos dice,
Neutral yo lo llamo tercer saber. Cuéntanos, ¿por qué tercer saber? Dice Ángeles, observar las cosas sin aplicarles una carga emocional, reconocer simplemente lo que es. Muchas personas, digamos, cuando les pregunto qué es la neutralidad o cómo conciben la neutralidad, justamente me dicen que es como dejar de sentir. Sara Alicia nos dice equilibrio en todo. Es como dejar de sentir, no tener emociones, no tener sensaciones, no tener sentimientos, no tener nada. Eso es la neutralidad, este punto cero. Dice Cristian, integración de los polos, el punto medio. Martín nos dice, neutralidad para mí en la meditación es concentrarme en la respiración o cuando comienzan las meditaciones o nos van dando las instrucciones. Y pues vamos nosotros entrando en este proceso. En todos los procesos, digamos, de meditación, siempre te dicen, ok, tienes que poner atención a tu respiración y entrar en un proceso de neutralidad. Bueno, para empezar, como estaba comentando justamente, dice Aide Olera, que nada te mueva. Y digamos, esa es la consecuencia de la neutralidad. Nova terra eterna, como la metáfora de los dos elefantes empujándose el uno al otro, generando la fuerza cero, sin juicios, alma angélica, que no te enganches en las emociones. Exactamente. No voy a negar las emociones, no voy a negar los pensamientos. Voy a tener esta capacidad de entrar en un proceso de autoobservación muy fuerte, en donde yo pueda ser capaz de observar los efectos en mí de cualquier cosa, de encontrar una noticia, de ver algo, de observar algo, y que esto no se mueva, que esto quede justamente en un proceso de observación, de una observación sin juicios, sin conceptos, ni significados, sin valores. ¿A qué me refiero sin valores? A que no le voy a dar un peso a estas cosas. Digamos, cuando estamos en un proceso de observación completamente neutral, que es, digamos, como domar al potro salvaje de mis emociones y de mis pensamientos, porque estamos tan acostumbrados a irnos con las emociones, estamos tan acostumbrados a irnos con los pensamientos, que justamente entramos en este proceso de estar completa y totalmente embebidos en ellos, ser ellos. Si de repente yo recibo una mala noticia, entro en proceso de una emoción de tristeza, pero no sé si tú te has dado cuenta que te volvías o te vuelves esa tristeza. Eres tristeza, ¿no? Si de repente estás analizando o estás trabajando o estás pensando en algo, te vuelves ese pensamiento. Y ese pensamiento atrae otro pensamiento relacionado y otro pensamiento relacionado y otro pensamiento relacionado. Y así vamos avanzando entre pensamientos relacionados y nos volvemos ese pensamiento. Digamos que la neutralidad lo que va a hacer es un entrenamiento muy fuerte porque digamos que podemos empezar en la neutralidad con cosas que no nos interesan. No sé, si de repente esto no es tan grave, ¿no? Y te enteras de que, no sé, fulanita perdió su suéter en el camión, ¿no? Y la ves toda compungida, tú no sientes nada, observas el efecto, ¿no? Y observas la tristeza de Juanita, ¿no? Pero no haces nada, ¿no? O sea, no entras justamente en ese rol. Probablemente pienses y digas, uy, qué lástima, seguramente lo quería mucho, pero no entras, lo dejas ir, lo dejas fluir. Por eso en las meditaciones, mucho de estas meditaciones son que entres en un proceso de neutralidad total. Por otro lado, justamente está la parte de la observación de tus efectos físicos, de tus efectos fisiológicos, ¿no? Entras en este proceso de observar. Cuando tú te vuelves el observador, cuando tú te vuelves la observadora, eres capaz de identificar justamente la emoción y el pensamiento.
Si bien es cierto que llegar al nivel más alto de la neutralidad, que es a todos los temas que se refieren a nosotros y a nuestra familia, no es algo que no sea posible de lograr. Sin embargo, eso requiere un entrenamiento muy grande y requiere, que creen, un respeto irrestricto a lo que yo soy, a quién soy y cómo soy. Requiere justamente no intentar copiar o emular a otras personas, sino simplemente saber cómo eres, quién eres y qué sientes, cómo lo sientes, ante qué cosas lo sientes, para entrar en el primer nivel de observación. Entrar en el primer nivel de empezar a entrenar en la neutralidad cuando tú recibes cierta cantidad de información o de noticias que no son agradables para ti y que te implican justamente un punto de total equilibrio. Si te refieres al punto cero como el punto de total equilibrio, entonces sí, pero si te refieres al punto cero como la ausencia del todo, entonces no, porque justamente la neutralidad es aprender a observar sin tener una reacción, sino como un observador completamente puro que va a buscar justamente ese equilibrio entre fuerzas. Ese equilibrio que, digamos, lo que va a hacer es ponerlo en un estado de observación total. Tenemos la ventaja justamente de que nuestro cerebro es el órgano que se autoobserva a sí mismo. Es el único órgano en nuestro cuerpo. El corazón no, que tengamos conciencia de ello, que se observen sus latidos, no lo tenemos. Digamos, el estómago, los pulmones, los riñones, pero el cerebro sí es capaz de observar su sistema de pensamientos, es capaz de observar su situación emocional, los sentimientos, es capaz de observar cuando tiene información y cuando no tiene información y es capaz de reaccionar a ello. Tiene también el proceso de elegir, quedarse en la emoción y en el pensamiento o con un buen entrenamiento entrar en un proceso de equilibrio y neutralidad. Vamos a leer sus comentarios. Dice Frida, es solo observarse y reaccionar, que no implica no sentir. Dice Ángel, que nos había dicho que era como la tercera fuerza. Dice, el manuscrito me enseña que el ser bueno me lleva a tener sentimientos por las personas enfermas, por las que sufren o por cosas bondadosas. Y lo malo me lleva a tener envidias, venganzas, robos y muertes. El punto cero entonces sería no estar en ese equilibrio. Cristian, ¿cuál consideras que es la relación entre la neutralidad y la empatía? La neutralidad y la empatía. Ese es un proceso que súper buenísima pregunta nos haces, Cristian. En este proceso de la empatía es estar en los zapatos del otro, poder sentir lo que otro siente, poder estar integrado justamente en este proceso total de ser el otro, de poder entender al otro. No, creo que dije mal, no poder entender al otro totalmente, sino de identificarse con lo que siente el otro. A lo mejor no entendemos sus razones, a lo mejor no entendemos sus motivos, pero estamos justamente en los zapatos y entonces reaccionamos como nos gustaría que alguien reaccionara cuando nosotros nos encontremos en ese estado y así. Y digamos que en esta parte de observar la neutralidad, pues la neutralidad no es empatía. La neutralidad justamente puede observar a la persona desde esta perspectiva totalmente ajena en este cero, en esta no evolución. Entonces puedes encontrar que la persona perdió su suéter, observar que está en un proceso de amplia tristeza y tú simplemente observar, ¿no? Pero si entras en un proceso de empatía que tú también puedes elegir, es la ventaja de la neutralidad. La neutralidad también te permite elegir. Y en esta elección, ¿no? Yo puedo elegir ser empático y entonces decirle, ay, qué pena, oye, era muy importante para ti, no te preocupes, igual aparece, ¿no? Y empezar a consolar. La empatía básicamente es para tener
justamente una vinculación, un apoyo emocional por otra persona, a la cual, lo que les decía, muchas veces no lo podemos entender, digamos, en su lógica, ¿no? Dices, ay, si ese suéter ya tenía un chorro de agujeros, ¿no? ¿Por qué lloras por el suéter? Pero entrar en ese proceso, decir, pues algo deberá haber tenido ese suéter que está llorando. Igual no lo entiendo, pero igual puedo respetar, eh, en base a que yo lo he sentido alguna vez, este proceso de dolor. Entonces, digamos, estamos justamente en esto. El tema decía, ¿es un cerebro en blanco? No, ya te diste cuenta que no es un cerebro en blanco, sino que es un cerebro que está funcionando, que está ejerciendo su trabajo y su labor en la totalidad, pero que definitivamente tiene que aprender a observarse. ¿Tú eres capaz de aprenderte a observar? ¿Qué tanto lo has logrado? ¿Hasta qué nivel has logrado justamente entrar en esa neutralidad para poder observar? Sí es cierto, en la meditación neurosintérgica muchas veces lo que nosotros tenemos es justamente este entrenamiento para generar los algoritmos suficientes para aprender a observar. No es un evento natural, es un evento que nosotros tenemos que entrenar. Y al estar justamente generando estos algoritmos, lo que nos permite hacer es que muchas veces podemos entrar y salir del sistema de neutralidad que nos permite observar. Imagínate que de repente vas caminando, ¿no? Alguien se tropieza contigo y te pisa un pie, ¿no? Entonces, nuestra primera reacción es, entró en nuestro espacio vital y además generó un proceso de agresión, ¿no? Entonces, vamos a tender primero a asustarnos, parte de la sorpresa, más bien nos vamos a sorprender, es la sorpresa, y después probablemente nos molestemos, nos enojemos. Y cuando nosotros nos enojemos, ¿no? Cuando tenemos este entrenamiento, muchas veces lo que nosotros hacemos es aprender a observar. Y en esta parte de observar, nosotros hasta podemos elegir, decir, híjole, tengo un maravilloso día, ya me pisó, pues ya ni modo, la otra persona se disculpó, ya déjalo así, ¿no? En lugar de seguir rumiando, porque no se fijó por dónde iba, qué le pasa, que está ciego, ¿no? ¿Está tonto o qué? Y seguir rumiando todo ese coraje y seguirlo alimentando. Los espacios de neutralidad sirven justamente para que las emociones que no nos aportan nada puedan pasar. Y entonces, ¿qué crees? Aprendemos a vivir en una ligereza de vida mucho más amplia. Lo que yo siempre les he dicho, aprendemos a elegir nuestras batallas, ¿no? Entonces, pues esto sí, nos vamos a ir con todo y los vamos a... Y entonces entramos en ese proceso. Pero algunas veces decimos, híjole, no vale la pena, estaba teniendo un buen día, ahorita voy a llegar y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, cosas que yo considero más importantes, y entonces en este espacio de neutralidad puedo dejarlo ir. Entonces, las emociones y nuestros pensamientos dejan de comandar el barco, ¿no? Y nuestro cerebro aprende a darnos la oportunidad de que seamos nosotros en esta situación de conciencia, en este estado de conciencia, quien domine el barco. Nos dice Ángel, Oliver me da el conocimiento tanto de lo bueno como de lo malo y me enseña quién es Dios y quién es el demonio, me enseña quiénes son los astrales, quiénes son los llamados ovnis, y de acuerdo a ello sabemos qué hacer cada uno. El tercer saber nos da un camino como el que explicas neutral. Cuando conoces los dos caminos, tienes una observación para decidir. Exactamente. Elizabeth Salas, creo que es muy complicado llegar a la neutralidad, pues las emociones me inundan y me desequilibran. ¿Hay alguna técnica para lograr ser neutral? ¿Ser neutral es no sentir? No. Ser neutral es seguir sintiendo, pero observando la emoción, observando la sensación. Y lo que comentaba Elizabeth, lo que hemos visto es que en meditación neurosintérgica lo que hacemos es aprender, más bien no aprender, que empezamos a través del aprendizaje a generar los algoritmos que nos facilitan esto. No es de un día, no es de una semana,
muchas veces no es ni siquiera de un mes o dos. Se va a requerir justamente la parte del proceso de aprendizaje total y absoluto. Dice Carmela Denge, ops, me confundí, pensé que ayer fue martes. No, hoy es martes, Carmela. Y nos saluda Yola. Entonces, digamos que en esta parte, lo que te voy a pedir que hagas ahorita, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cuántas cosas tienes en neutralidad. Haz una lista de las cosas que te movían antes y que ahora ya no te mueven. Haz una lista de aquellos retos que estás buscando resolver para entrar en este proceso de neutralidad. Anótalos. Sí, dice Raúl Gutiérrez, es algo que no me afecta, lo entiendo y lo dejo pasar. Sí. Y más que lo entendemos, Raúl, como que lo respetamos, ¿no? Muchas veces no podemos ni siquiera entender cómo nos sentimos ciertos días o por qué nos aqueja cierta cosa, pero simplemente lo observamos en su sensación más pura, en la parte más pura justamente de esas sensaciones. ¿No crees? Dice Cristian, ¿alguna vez sentido que la neutralidad puede rozar la indiferencia? Sí, por eso tenemos esta posibilidad justamente de decidir si queremos irnos con la emoción y la empatía o quedarnos en un estado neutral. Digamos que la parte de la indiferencia, cuando tú tienes la posibilidad, hay personas que están en un estado neutral, no por elección, que ese sería a lo que nos invitaríamos nosotros, a poder tener la posibilidad de elegir. Pero digamos que si tú solamente aplicas esta parte de decir, no, pues es que yo soy muy neutral. ¿No? A mí no me pregunten, yo soy muy neutral. Y ves un evento terrible, ¿no? Un perrito atropellado, no sé, alguna cosa, etcétera. Y no te ubicas justamente en ese aspecto, pues probablemente te acusen de que eres un indiferente, ¿no? Muchas personas que están en el aspecto neutral, cuando ven algo así, sí reaccionan. ¿Por qué reaccionan? Porque es importante la vinculación con los otros. Pero si es una persona que no reacciona ante eso y te dice, ay, es que yo aplico el estado neutral, pues más bien no lo aplica, sino no puede entrar en un proceso de empatía. Digamos que qué afortunados somos los que podemos tener justamente este proceso de empatía con este proceso de neutralidad. ¿Cierto o no? Entonces, pues invitemos a hacerlo. Dice Nayibe, pero a veces las sensaciones es algo que no me gusta, es muy intensa en el cuerpo. Justamente, es cuando sientes los rayos y centellas volar en tu espacio, ¿no? Y tienes que aprender a observar, justamente entrar en esa observación. Dice, mi mente ha cambiado, dice Raúl. Me asombro de la forma como veo y siento las cosas. Es como si mi conciencia estuviera expandida todo el tiempo. Sí, y digamos que sí se expande porque aprendes a sentir hasta aquellas cosas que antes no sentías. Aprendes a indagar, identificar y evaluar las cosas que no sentías. Pero digamos que en esta parte y en este proceso, pues estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo. ¿Cómo ves este espacio? ¿Qué resultados obtuviste? ¿Tienes muchas cosas que todavía te quitan de tu estado neutral? Evalúa cuáles esas cosas que te quitan de tu estado neutral, si no son batallas que pudieras elegir y decir, no, creo que aquí ya no hay remedio,
me voy a quedar en este proceso de no elección, ¿no? Prefiero entrar en este espacio neutral a seguirle haciendo caso a eso. Otras cosas que digas, no, esto es demasiado fuerte para mí y todavía no puedo entrar en ese espacio neutral. Y te digo una cosa, algunas de las cosas que tú no puedes entablar con una relación, con un espacio neutral, justamente están embebidas en procesos que están vinculados a creencias, valores y significados de la familia, a procesos educativos, a gato muerto. No, no se preocupen, no se asusten. El gato muerto no es que vamos a matar a ningún gatito. No, el gatito muerto es justamente los procesos de trauma que están vinculados y que tienen un efecto posterior en nuestra vida y que generalmente nos molesta, nos fastidia, ¿no? Lo que yo les digo, apesta el bote y tenemos que buscar el gatito muerto. Dice Cristian, dice, la cumbia del garrote me quita del estado neutral. Por eso es el entrenamiento en nivel 3 de meditación. Como les comenté la semana pasada, tenemos la playlist en Spotify de la meditación nivel 3. No tiene las instrucciones, nada más tiene la música. Y si tú puedes permanecer neutral, gracias, Cristian, a estos eventos, a estos estímulos, pues entonces ya estás casi del otro lado. Me hace falta meterles más sonidos. No se preocupen, el domingo mi mente maquiavélica estará tramando a ver qué les pongo. Dice Raúl, nada me quita mi espacio neutral y es algo natural en mí. Pero bueno, tú has estado practicando desde hace muchos años. Eli Lores, en la neutralidad voy y vengo, me observo, observo a otros y me saco y me sacan de la jugada con enojo y quisiera explicarles que se observen. Explicarles que se observen a las personas es muy complicado. Y podemos empezar justamente en este proceso de autoobservación, observando el latido del corazón. Tú puedes quedarte quieta, puedes quedarte quieto, empezar con atención a la respiración y después seguirte con el proceso del corazón, observar el corazón. ¿Sientes su latido en este momento? Es asombroso, porque la mayor parte de las veces no nos percatamos de que sentimos eso, que hay una repercusión justamente en mí que me hace sentir eso. ¿Quieres aprender a aplicar la neutralidad? Aprende a observarte. Aprende a respetar esas emociones. No sirve de nada que intentes apagarlas, que intentes controlarlas, que intentes desaparecerlas. No, 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 no. Intentar hacer eso es como intentar detener una ola en el mar, o sea, no hay manera. Lo que sí puedes hacer es, justamente como con las olas del mar, aprender a observar. No alimentar, no acrecentar, no estar en ellas ni viajar en ellas. Es solamente observar. No es eliminar las emociones, no es intentar controlar las emociones, es simplemente observar. ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? ¿Si eres capaz de llegar a esta neutralidad o no? Bien. Bueno, pues hoy el neuroespacio es cortito. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar en un estado neutral. Y lo que te comento, lo que quiero comentarte es que ya hay fechas para ir a España, ya hay fechas para ir a Chile. Si nos estás escuchando desde España, busca en Neurosintergia, Facebook Neurosintergia, neurosintergia.com, los datos para integrarnos al grupo en donde vamos a estar mandando la información. Nos vamos a integrar en un grupo de WhatsApp para mandarte toda la información. Y para Chile va a ser lo mismo. Puedes entrar a nuestras redes sociales, a Facebook Live, porque ahorita, digamos, producción, mándanos la información, mándanos dónde puedes encontrarnos. Y
Ya pusieron los enlaces, ya aparecieron aquí en mi pantalla para que entres justamente a la página para que te puedas integrar al grupo. Está el grupo de España, está el grupo de Chile. Y si solamente tienes curiosidad, también intégrate. A mí me ayudarías muchísimo buscando hacer difusión de esto. Vamos a presentarnos en España con Joaquín Cámara, o sea, para mí va a ser un enorme honor y placer presentarme junto a Joaquín Cámara y con Fernando Sánchez Turrión. Y en Chile, tatán, adivinen con quién vamos a estar dando el curso. Pues con José Luis Muñoz, ¿con quién más? Y con Katy Sarabia. Entonces, pues si te interesa, ¿no? El día de mañana, el próximo Neuroespacio, estará José Luis para hablarnos de lo que vamos a hacer justamente allá, en Chile. Y a finales de junio estará con nosotros en Neuroespacio Joaquín Cámara. Y yo espero que para finales de mayo esté Fernando Sánchez y también para finales de junio, Katy, para que nos digan qué vamos a hacer con ellos. Es un súper programa, digamos, yo voy a llevar justamente la parte de los entrenamientos sintérgicos hacia allá, pero con una, digamos, con un proceso de análisis más profundo. Entonces, quédate pendiente justamente de todo esto para que puedas integrarte. Ayúdame a difundir, ayúdame a que más gente se entere. Creo que es necesario e importante, pues, que podamos entablar justamente esta relación. Y entonces, la idea es justamente que el año que entra, ¿qué creen? Pues que venga Joaquín. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, sean felices, búsquenos en redes sociales, en YouTube, Neurosintergia va a estar este programa. Si te gustó, compártelo, y si no te gustó, también compártelo. Nada más para que los demás sepan que miras, que ves y estés contigo. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, hoy 16 de mayo del 2023, en un Neuroespacio más que transmitimos desde la Ciudad de México. Sé feliz, un abrazo fuerte, bye bye.